Este video nos lo han pedido muchos de nuestros suscriptores y saben que a mí no me gusta poner paja en los videos, así que vámonos de lleno a la información. El 12 de julio en Nueva York es la cartelera de Shakur Stevenson contra el Camarón Cepeda y los favoritos para ganar, según los apostadores profesionales, son los siguientes. David Morrell es favorito con momio negativo de -500 con posibilidades de 1-5 sobre el ruso Imam Kataev, que abre con 7-2 con momio positivo de 350. Subriel Matías sorpresivamente con momio negativo -190 sobre Alberto Puello, quien tiene momio positivo +155 con 31-20. Shakur Stevenson, mis amigos, es el gran favorito sobre el Camarón Cepeda con 1-10 con momio negativo de -1000. El Camarón trae 6-1 con un momio positivo de +600. Edgar Berlanga es el super favorito sobre el inglés Hamza Shiraz con momio negativo de -145. Shiraz trae un momio positivo de +115. Las apuestas a mí me parece que son muy irrespetuosas con el Camarón Cepeda. Como les dije en un video anterior, los apostadores profesionales, los que saben de estos menesteres, no le ven ni la más mínima posibilidad al Camarón de ganar. Quien crea que el Camarón va a ganar, pues este es buen momento para poner el taco a favor del Camarón, ya que las apuestas no estarán así de abiertas por mucho tiempo. ¿Qué opinan ustedes de los favoritos para el 12 de julio según los apostadores profesionales? Yo creo de entrada que las apuestas están muy irrespetuosas con el Camarón. En las apuestas de boxeo recuerden que los momios negativos o líneas negativas indican que un peleador es el favorito para ganar. El número negativo representa cuánto debes de apostar para ganar $100. Por ejemplo, si un peleador tiene -200, quiere decir que necesitas apostar 200 para ganar 100. Más tu apuesta inicial, recibirás $300 en total. Un número más negativo, como -500, indica un favorito más claro, pero requiere apostar más para ganar lo mismo. En contraste, un momio positivo, +150, indica que el peleador no es el favorito y muestra cuánto ganarías si apuestas $100. Aquí en este canal, aquí en Richie Blog, nosotros no somos asesores financieros y si apuestas, atente a la posibilidad de perderlo todo. Este video es solamente para fines didácticos y educativos y para mostrarles lo irrespetuoso que son las casas de apuesta con el Camarón Cepeda. Nadie cree que el Camarón pueda ganar, y antes de seguir adelante con este video, quiero pedirte que me regales un like en este preciso momento para fortalecer este contenido. Y si eres de las personas que acaban de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento, es completamente gratis, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún evento importante del boxeo nacional e internacional. David Morrell como favorito, a mí la verdad no me sorprende. Creo que Morrell se va a imponer al ruso. David Morrell tiene a sus 27 años un récord profesional de 11 victorias, 9 knockouts, solamente perdió con David Benavides. Tiene 27 años y creo que le va a pasar por encima al ruso sin ningún problema. A mí me gustaría ver la revancha contra Benavides en algún momento. El ruso Imam Kataev tiene 30 años, tiene un récord profesional de 10 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, está invicto, sí, pero no ha peleado contra nadie de renombre y esta será su primer pelea importante. No creo que le gane a Morrell. Siendo prácticos, pega duro pero no tiene experiencia. Benavides pegaba más duro que el ruso y no pudo noquear a David Morrell, y no creo que Kataev lo haga. Creo que Morrell gana por decisión o por nocaut. Y lo que me sorprende es que las casas de apuestas no tengan a Alberto Puello como ganador sobre Subriel Matías. Alberto Puello es un boxeadorazo y es el campeón mundial superligero de la WBC. Tiene un récord profesional de 24 peleas ganadas, 10 por nocaut y le dicen la avispa. Tiene 30 años y es de República Dominicana. Esta pelea de Subriel Matías contra Alberto Puello, a mi parecer, es la mejor y según yo debió de haber sido la pelea principal de la cartelera. Esta es la pelea que más me llama la atención después de la de Shakur contra el Camarón Cepeda. Mi favorito para este pleito es Subriel Matías. Creo que es el mejor peleador. Creo que es el mejor peleador que tiene Puerto Rico y esta es la oportunidad de oro de Subriel de volver a ser campeón del mundo después de la descalabradota que tuvo contra Lian Paró en su propia casa.
El favorito según los apostadores profesionales, según los que saben, es Subriel Matías, con un momio negativo de menos 190 con 10 a 19. Alberto Puello tiene momio positivo de más 155. Algo saben los apostadores profesionales, mis amigos, y dan como ganador a Subriel Matías, y ojalá gane. Es un boxeador formidable y es mi favorito. Le apostaría mi taco de frijoles a Subriel Matías si pudiera, la mera verdad. Subriel Matías tiene 33 años, es de Fajardo, Puerto Rico, y tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, así es, a todos los ha noqueado. Tiene 2 derrotas en su haber, la última derrota súper dolorosa contra el australiano Liam Paró. Muchos dicen que Subriel ya no es lo que era antes, eso lo veremos contra Alberto Puello, porque si pierde Subriel se le acaba la carrera y si gana vuelve a la cima, así de simple, es de todo o nada. Yo le voy a Subriel Matías sin dudarlo, aunque según mi apreciación el favorito era Puello, pero los que saben algo saben, insisto. En esta pelea yo le voy a Subriel Matías sin dudarlo, creo que puede inclusive hasta noquear a Alberto Puello. Shakur Stevenson es el súper favorito para los apostadores profesionales, quienes creen que Cepeda no tiene ni la más mínima posibilidad de ganarle a Shakur. Shakur tiene momios negativos de menos 1000, con un récord profesional de 23 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut y está invicto a sus 27 años. Es el campeón mundial de los pesos ligeros de la WBC y dice que no tiene ningún respeto por William Cepeda. En sus entrevistas Shakur se ha mostrado muy sobrado, muy confiado y dice que le va a ganar al camarón de una manera fácil. Mucho cuidado, Twitterson, porque del plato a la boca a veces se cae la sopa. Pero las casas de apuestas tratan sin el menor respeto hasta el momento al camarón Cepeda, quien tiene momios positivos de más 606 a 1, mis amigos. Y el camarón Cepeda está ante la pelea más importante de su vida. Si gana, se hace millonario. El orgullo de San Mateo Atenco tiene 28 años y es el campeón interino de la WBC. Ostenta un récord profesional de 33 victorias, 27 de ellas por nocaut y está invicto. Sus últimos 2 triunfos muy sufridos contra Tevin Farmer hacen pensar a los expertos, a los que realmente saben, que contra el Shakur el camarón no tiene ninguna posibilidad de ganar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la opinión del respetable público ante esto? Aquí en este canal, aquí en Richie Vlog, apoyamos al camarón, gane o pierda, pero los números son los números. Y lo de Edgar Berlanga no me sorprende, la mera verdad, le han invertido mucho dinero a su marketing y el inglés no se me hace un rival de peligro. Berlanga tiene más experiencia y creo que en una de esas hasta noquea al inglés. Berlanga contra Shiraz es la pelea estelar y se me hace que no debiera de ser la estelar, pero así lo han decidido los altos mandos. Quizá hasta haya un knockout que valga la pena ver, no lo sé. Berlanga es el favorito con menos 145 sobre Shiraz con más 115. Edgar Berlanga es de Puerto Rico pero nacionalizado estadounidense. Tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, una derrota ante el King Canelo. El inglés es un buen boxeador, empató con Carlos Adames en su última pelea y Carlos Adames ha sido el peleador más peligroso que ha enfrentado el inglés. Tiene 25 años y ostenta un récord profesional de 21 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, un empate ante Carlos Adames en su última pelea. Y Berlanga, según los que saben, es el gran favorito para ganar el 12 de julio en Nueva York. Es una muy buena cartelera, de las carteleras más interesantes que se han programado en este 2025. ¿Ustedes qué opinan? Queremos ver sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Sus opiniones nos interesan mucho. Escríbanos por favor, con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video programa. Si el contenido de este video te ha parecido útil o te ha parecido entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Comparte este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio en este, el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.